Bueno, continuamos en el programa, en esta noche de show, y seguimos presentando más protagonistas, más personalidades importantes. Qué placer y qué honor tener con nosotros en esta noche al doctor Miguel Ángel Escartí. Buenas noches, doctor, bienvenido. Hola, buenas noches, gracias. Es director de la clínica Intraoves, atentos en casa, porque bueno, vamos a tener, yo creo que un reportaje muy interesante. El doctor es cirujano y por supuesto especialista en cirugía de obesidad y diabetes. Además, doctor, yo creo que tiene un gran equipo. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas. Es muy interesante ponerle mucha atención. Desde el año 1999 aproximadamente, que comienza con estas técnicas, me imagino que no tan avanzadas como las que tenemos hoy en día. No. Hemos ido mejorando y evolucionando con el tiempo, con el desarrollo de la tecnología, con la mejora de los protocolos. Pero ha sido un camino largo y de mucho trabajo y de mucho estudio. Hasta llegar hoy día a ser un equipo y además uno de los más importantes de Europa, que no es poco, doctor. Sí, nosotros Qué tenemos un volumen de pacientes operados al nivel de las unidades de Estados Unidos. Es decir, un gran volumen de pacientes que al final es lo que transmite calidad al paciente que se va a operar, la experiencia de todo el equipo. Exacto. Eso es fundamental, un gran equipo tanto en quirófano como en la clínica, como en consulta. consulta. Nosotros somos dos unidades que trabajamos de forma integrada, pero hay un grupo que es el que opero yo y me ayuda pues, cirujanos, instrumentistas, y hay otro grupo que es el que estamos en consulta, que somos los cirujanos, las nutricionistas, los psicólogos, la entrenadora física, la entrenadora personal para mejorar el estado físico de los pacientes, y la enfermera de atención al paciente, que es el call center, que es básica. Bueno, qué maravilla, qué bueno es tener tan cualificado ese personal, porque bueno, es una garantía siempre a la hora de escoger. Yo creo que, sobre todo en el tema de la medicina, es fundamental contar con un gran equipo, con un gran respaldo, con una gran experiencia, como en este caso. ¿Y con cuántos ya cirugías? ¿Más de 1.600? Más de 1.600 llevamos operadas. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Sí, nosotros nos hicieron una entrevista en la desaparecida Canal No, hace 4 o 5 años, y ahí ya llevábamos más de 1.000 hechas. Entonces, realmente vamos camino a camino, pero haciendo en torno a 100 cirugías al año. Efectivamente, y son muchas las técnicas que aquí dentro se desarrollan, doctor. Vamos a ir comentando algunas de ellas, las vamos a ver también a continuación. Además, seguiremos teniendo más programas también, os iremos presentando incluso el personal también médico, que es un gran equipo. Yo voy a empezar por alguna, por ejemplo, alguna técnica, como es el balón intragástrico, doctor. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, el balón intragástrico es una técnica que cuando nos la presentaron llamaba la atención porque parecía muy medieval, ¿no? Es un globo de silicona que se rellena de suero y que se coloca dentro del estómago y se deja durante 6 meses. Entonces ese globo lo que hace es que restringe la capacidad del estómago y da saciedad precoz, disminuye el apetito. Entonces ahora lo que ocurre es que con el desarrollo de la técnica disponemos ya de 4 modelos de balones distintos. Entonces hay balones, por ejemplo, ha salido uno recientemente muy interesante, que no necesita endoscopia, o sea, cámara de televisión por la boca, sino que se pone en una sala de rayos, lo ponemos al paciente, le llenamos de suero, le hacemos una radiografía y él solo, el propio balón, a los 4 meses se elimina. Wow. Entonces el paciente en ese recorrido pues, puede perder 14-15 kilos y prácticamente no necesita intervencionismo médico, solo un control de radiografía de que está en el sitio. Parece increíble cómo esto ha ido progresando y avanzando, desde la primera que sería abierta. Bueno, inicialmente los balones se ponían, todavía se hace, porque el balón, digamos, estándar, se hace con endoscopia, con cámara de televisión, con sedación, pero nuevos balones, por ejemplo, no necesitan anestesia, no necesitan endoscopia ni de colocación, ni de retirada, o sea, realmente hemos simplificado mucho la técnica. Veo que sí, bueno, atentos, qué bien, porque todos podemos necesitar esto en algún familiar, en algún amigo. Bueno, tú no. Bueno, yo no, pero seguro que todos tenemos algún conocido, eso seguro, o casi seguro. Voy a preguntar por otra técnica, la de reducción de estómago sin cirugía. Sí, realmente se vio que los pacientes que en estos momentos en el mundo el 50% de las personas tenemos sobrepeso, sobre todo en los países desarrollados. Y de ese 50% que tenemos sobrepeso, obesidad mórbida, es decir, para operar solo tenemos un 2%. Sin embargo, hay otro 16% de pacientes, que es una cantidad muy importante, que serían susceptibles de tratamiento, pero que realmente tienen miedo o no llegan a la indicación de cirugía. Entonces, a partir de ahí,
pues por presiones médicas y por presiones sociales y por presiones también de empresas suministradoras, surgieron una serie de técnicas que permiten disminuir el volumen del estómago pero sin operar. Wow. Entonces, ese es una técnica que se desarrolló hace 4 o 5 años muy famosa, que es el POSE, pero nosotros estamos empleando la evolución de esa técnica, que es mucho más potente y más moderna, que se llama el método Apolo. Entonces, el método Apolo consiste en que el paciente lo dormimos durante 1 hora aproximadamente, introducimos una cámara y le hacemos el estómago pequeño desde dentro del estómago, entonces sin cicatrices, sin operación, por decirlo así. ¡Qué maravilla! Eso es lo que se llama una reducción de estómago sin cirugía. Es fantástico. ¿Y qué sería de nosotros sin los grandes médicos y los grandes cirujanos? Sin la tecnología. También. Pero bueno, yo creo que las manos de un buen médico y de un buen cirujano, doctor, para mí es que es sagrado. Los trabajos manuales se entrenan, son todos, al final es una cuestión de hacer y poco a poco vas mejorando y de establecer buenos protocolos y tener un buen equipo. También, sí que es verdad. ¿Cómo sabemos cuándo tenemos obesidad, por ejemplo? ¿Cómo se miden esos parámetros? Nosotros en la página web, en introves.com, tenemos calculadoras de obesidad, de índices de masa corporal. Es una fórmula que es dividir el peso por la talla en metros al cuadrado, el peso en kilos dividido por la talla en metros al cuadrado. Entonces, los pacientes que tengan más de 30 tienen obesidad. Nosotros, los que trabajamos en este sector, vemos índices de masa corporal, no vemos kilos. O sea, yo cuando veo a alguien sé lo que pesa y lo que mide. Y sé su índice de masa corporal y probablemente su porcentaje de masa grasa también. Entonces, para la gente que nos esté viendo, lo que hace es meterse o bien utilizar una calculadora y dividir su peso en kilos por su talla en metros al cuadrado. Nos puede dar una idea, por lo menos. Y les dará un índice de masa. Si tienen, por ejemplo, entre 30 y 35 tienen una obesidad grado 1, entre 35 y 40 una obesidad grado 2 y más de 40 una obesidad grado 3 o mórbida. Los pacientes con 35 o más ya son susceptibles, por ejemplo, de cirugía. Y entre 28 y 35 de tratamientos como el balón, el método Apolo. Bueno, ir tomando nota, muy atentos, me resulta todo esto súper interesante, de verdad que sí. Voy a continuar con plicatura gástrica. Las plicaturas. Plicaturas gástricas. La plicatura es una técnica que se ha desarrollado en algunos países, por ejemplo, de Asia y de Centroamérica, por temor a las complicaciones derivadas de las cirugías mayores, de las cirugías con corte de estómago con unión. Y también porque no necesita grapadoras y tiene menos coste. Entonces, en realidad, el inventor de la aplicatura, que es Talepur, que es un iraní, la inventó porque fue a operar a la esposa de un diplomático iraní y allí no están para bromas y no tenía grapadoras. Y entonces inventó sobre la marcha la aplicatura, que es doblar el estómago y disminuir la capacidad del estómago de forma permanente. Es parecido al método Apolo, solo que esta vez esta sí se hace por 5 incisiones de 1 centímetro por la paroscopia. También es cierto que la reducción que hacemos con la aplicatura es mayor que con el Apolo, es mejor cirugía. Sí, conforme nosotros subimos el nivel de agresión quirúrgica, aumentamos la potencia de la técnica. De hecho, al paciente grande realmente lo que hay que hacer es operarlo. Es decir, cuanto más potente es la cirugía, el precio que hay que pagar es que hay más agresión quirúrgica, digámoslo así. Evidentemente, y todos estos cirugías y todos estos tratamientos, claro, tienen que ir acompañados, yo por lo que me va contando, de un gran equipo, porque a nivel psicológico también esto es muy fuerte, hay que preparar... Es una ayuda para modificar hábitos alimentarios. Y por tanto es un error decirle al paciente, no, tú te haces un bypass y te olvidas. Ya está, no. Y la nutrición... Luego hemos de trabajar con él, enseñarle a comer, enseñarle a hacerle una terapia cognitivo-conductual con control de impulsos, ponerle un plan de entrenamiento físico para, digamos, un plan de cambio de estilo de vida. Pero, por ejemplo, nosotros les damos a los pacientes, por ejemplo, en nutrición, la nutricionista, clases de menús. Les damos menús de 10 euros y menús de 30, le decimos, pide, ¿qué pedirías? ¿No? Y entonces, por ejemplo, el viejo mito alimentario de si como ensalada y pescado voy a adelgazar es un error. Entonces al paciente le enseñamos que, por ejemplo, de comer ensalada y lentejas para tener el índice glucémico correctamente a lo largo de la tarde, entonces tener menos hambre y así cenan mejor y no pican, no toman dulces.
Pues les enseñamos a elegir menús, les damos clases de etiquetados alimentarios. Muy bien, todo muy completo. Sí. Aquí en Intraoves, claro, claro, eso está muy bien. Bueno, pues vamos a ir con otra de las técnicas y además muy importante ella, cirugía de diabetes. Doctor. En España hay 4 millones de diabéticos, 5 millones. Y la mitad de ellos, bueno, el 90% son diabéticos tipo 2, que es esa diabetes que aparece con los 40 años, al hacer un poco al aumentar de peso, también con un cierto componente genético. Entonces, el 90% de esas diabetes son tipo 2, son de este tipo. Sí. Y el detalle está en que la mitad de los pacientes con este tipo de diabetes no es capaz de llevar bien el tratamiento, la dieta, de hacer un poco de ejercicio habitualmente, y entonces tienen cifras con mal control de diabetes, cifras de azúcar altas, y aparecen complicaciones, por ejemplo, en la vista, en el riñón, en la circulación. Entonces, lo que la gente no sabe, y es muy importante, es que actualmente nosotros tenemos unas técnicas que son una especie como de bypasses simplificados, que son técnicas que el paciente lo mandamos a casa a los 2 días, igual que con el bypass, igual que con la manga gástrica, que el paciente, nosotros ayer operamos, por ejemplo, un paciente de manga, hoy ya está bebiendo y sin gotero y mañana se irá a casa. O sea, son cirugías muy sencillas. Pero el detalle está en que las cirugías que hacemos para la diabetes conseguimos que el 80% de los pacientes dejen de tomar medicación a los 3 meses de la operación. Es decir, se dejan de pinchar insulina, se dejan de tomar pastillas, entonces realmente eso es muy importante. Sí que lo es. La cirugía de diabetes es una de las grandes líneas de futuro de nuestra especialidad. De hecho, es extremadamente coste efectiva, es decir, da mucha calidad de vida, muchos años de vida, pero además ahorra mucho dinero, tanto al paciente como al sistema público. Entonces, la cirugía de diabetes es uno de los grandes proyectos de futuro de nuestra especialidad. Qué bueno tener estas grandes técnicas y estas soluciones en tema de salud es fundamental, por supuesto. Pues ya lo sabéis, aquí Intraoves, reiteramos, podéis pasar por esta consulta, doctor, aquí en el centro de Valencia, además. Recuérdenos dónde están ubicados. Estamos en Marqués de Sotelo 7, en Puerta 1, que estamos a 15 metros de la Estación del Norte y del metro y de la Plaza del Ayuntamiento. En el corazón de la ciudad. En el centro. Seguro que sí. Y me imagino que tendrán pues la posibilidad en una primera consulta de asesorarse, ¿verdad?, de todo lo que siempre se necesite. La primera visita es gratuita y toda la evaluación que le hacemos al paciente por psicólogo, por nutrición, todo eso no cuesta nada. Muy bien. Si nosotros, a mí me llama la atención, nosotros cuando le damos la dieta a un paciente se la regalamos. Es decir, claro. eso nosotros no, es un programa que ponemos los datos y nos lo da el programa, ¿no? Bueno, pues eso se agradece. Ya lo sabéis entonces, a pasar por aquí cualquier duda por lo menos y podéis asesorarse de todo lo que haga falta. Bueno, pues voy a preguntar ahora por otra técnica que es la de manga gástrica, tubo. Sí, esa técnica es muy importante porque actualmente es la mitad de las técnicas que se hacen en todo el mundo de cirugía de obesidad. Actualmente, básicamente el 50% de lo que se trata en todo el mundo es para los pacientes grandes. Para nosotros grandes, lo que la gente llamaría gordo. Esa palabra está prohibida aquí. Hablamos de grandes, de fuertes, de los pacientes grandes, que es un varón de 150 kilos, le hacemos un bypass. Y al varón de 125, 130 con hipertensión o con apnea del sueño, entonces le hacemos una técnica que es un poquito más conservadora que el bypass, que es la manga gástrica. La manga gástrica o tubo consiste en dejar el estómago con forma de manga, del concepto de sleeve, del concepto inglés de manga o manguera. Sí. Entonces, al final el estómago queda como un embudo. Entonces, al paciente le quitamos el 80% del volumen del estómago. Que no es poco, ¿eh? Es mucho. Es mucho. Entonces, el paciente... Wow. Y además, hay un nervio que sale de la cúpula del estómago que induce la producción de una hormona que se llama grelina, que es la que da el 80% del hambre del paciente. Entonces, realmente no siente hambre casi. Tiene muy poca hambre, claro. Y se nota lleno enseguida, cumple muy bien el programa de modificación de hábitos. Son resultados creo que fabulosos. Van muy bien. Las bariátricas bien seleccionadas, las técnicas nuestras tienen resultados con pérdidas y mantenimientos del peso a 10 años por encima del 85%. Ojo que continúa habiendo un 10 o un 15% de pacientes que perderán poco, pero siempre es a expensas de sabotajes de un paciente que pierde y adelgaza, pero luego tiene una depresión y se pone a beber alcohol o a tomar helados o a comer muy raro.
Eso no, claro, está claro. Yo creo que en esta clínica se trata el problema de la obesidad desde una perspectiva como multidisciplinar, por así decirlo, ¿verdad? Es como hay que hacerlo. Es como hay que hacerlo. Nosotros la ventaja, y muy personalizado, claro, también. La ventaja que tenemos respecto de una unidad de la seguridad social es que el paciente viene y en hora y media lo vemos todo el equipo. Muy bien. Y además el paciente me llama al móvil. Yo lo acabo de apagar antes de la entrevista. Es verdad, pero el doy paciente, fe. los 1.600 pacientes tienen mi móvil y me pueden llamar cuando quieren, pero me llaman a mí, a la psicóloga, a la nutricionista. A quien necesiten. Nos llaman a todos. O sea que el apoyo es permanente. Correcto. Y sentirlo creo que es fundamental, ¿verdad? Claro, ayuda mucho. Tiene que ser así. Voy a preguntar por una más, el bypass gástrico. Sí. A ver. El bypass es el top de las técnicas bariátricas y consiste en hacer un estómago pequeño, pero además saltar el 30% del intestino, por eso se llama bypass, o sea, añadir un elemento malabsortivo. El bypass es la mejor técnica en pacientes con índices de masa corporal grandes, es decir, una mujer de más de 110, 120 kilos y un varón de más de 140, 150. Y también, y este detalle es muy importante, en pacientes que comen muy mal, en pacientes que son picoteadores, tomadores de dulces, de alcohol. Entonces, aquellos pacientes que coman más de la mitad de las calorías entre comidas a lo largo del día, o bien picoteando, o bien tomando dulces, las técnicas donde solo hacemos el estómago pequeño pueden fallar mucho. Entonces, esos pacientes hay que hacerles un bypass. Vaya, Por ejemplo, pacientes que han tenido antecedentes por trastorno por atracón o de anorexia y bulimia. Wow, claro. Increíblemente, de nuestras pacientes, una de cada 5 ha tenido anorexia de adolescente. Sí. Y cuando se le pasa la anorexia... Es muy alto el porcentaje, ¿eh? Sí, sí. La anorexia y la bulimia son dos caras de la misma moneda. Sí, exacto. Entonces es una paciente anoréxica en la adolescencia y luego pasa a los 35 o 40 años bulímica. Wow. Sí, sí. Bueno, nos estamos enterando de muchas cosas, interesantes todas ellas, claro que sí. Aquí con el doctor que, bueno, vamos a seguir hablando, vamos a seguir viendo más cosas. Vamos a presentar parte del equipo, si le parece, doctor. Tenemos también a estas personas que nos quieren acompañar en esta noche, así que vamos a comenzar por alguno de ellos. Por el coordinador de anestesia, por ejemplo. ¿Le parece bien? Vamos a presentarlo entonces, vamos a verlo. Hola, soy Vicente Ruiz, coordinador de anestesia del equipo de obesidad del doctor Escartí. Nuestro trabajo como anestesistas consiste fundamentalmente en controlar y tratar al paciente obeso antes, durante y después de la intervención quirúrgica. En la fase previa de la intervención quirúrgica, conjuntamente con el equipo del doctor Escartí, valoramos las patologías de base de los pacientes y de alguna manera pues desmontamos el mito del paciente gordito, sano y feliz, ya que los anestesistas tenemos muy claro por experiencia que el paciente obeso es una caja de sorpresas y que puede dar más problemas que pacientes con patologías ya diagnosticadas. Durante la intervención quirúrgica, nuestros quirófanos están dotados con la última tecnología para garantizar la mejor monitorización y, por tanto, la máxima seguridad del paciente en este tipo de intervenciones para mejorar los problemas de obesidad. En la valoración preoperatoria del paciente obeso con el que tratamos habitualmente, es muy importante graduar el riesgo del paciente y, según esta escala de riesgo, el individualizar las pruebas preoperatorias pertinentes que abarcan desde un preoperatorio convencional hasta pruebas tan específicas como una ecocardiografía, incluso transesofágica, como pruebas funcionales respiratorias o cualquier otra prueba que nos ayude a valorar el tratamiento que va a necesitar el paciente intraoperatoriamente. En el periodo posoperatorio, la mayor parte de nuestros pacientes no requieren de cuidados intensivos debido a el buen estudio preoperatorio y el buen manejo intraoperatorio. El dolor posoperatorio es de leve a moderado. Ese es uno de los motivos por los que el paciente en aproximadamente entre 30 y 90 minutos podrá ser hospitalizado en
en planta, en una cama convencional, y estar acompañado lo antes posible por su familia y reanudar su actividad normal, incluso digestiva, en las primeras horas del posoperatorio. Bueno, pues ya hemos conocido al coordinador de anestesia. Vamos ahora con la psicóloga, parte importante también de este gran equipo. Vamos a verla. Hola, mi nombre es Isabel Rubio Gavidia y soy psicóloga especialista en trastornos de la conducta alimentaria y de la obesidad. Formo parte del equipo del Dr. Escartí desde hace más de 5 años. Aquí mis funciones son las de detectar si existe alguna psicopatología previa a la intervención y, por tanto, con esta detección poder abordarla para tener unos mejores efectos después de la cirugía. Por otro lado, otra de mis funciones es la de colaborar junto con la nutricionista en la reeducación alimentaria del paciente, tanto antes de la intervención como después de la intervención, para tener una mejor adaptación al cambio. Es importante el apoyo psicológico en el paciente que está recién intervenido para poder tener una mejor adaptación a los hábitos alimentarios, así como a la actividad física, y también que tenga una buena adaptación en el cambio de imagen corporal debido a la pérdida de peso. Bueno, pues después de ver también a estos compañeros, a este gran equipo, continuamos aquí con el doctor Miguel Ángel y vamos a preguntar por una técnica más, ¿eh? Tenemos muchas en esta noche. Cirugía de revisión, doctor. Bueno, la cirugía de revisión es algo que nos contaban los americanos y los franceses y alemanes hace 5 o 8 años y que no sabíamos qué era, y es tú operas 1000 pacientes, pasan 8 años y de repente resulta que 1 de cada 10 vuelve diciendo: no he perdido bastante y sobre todo he recuperado peso. Entonces, cirugía de revisión es convertir una técnica en otra. Es, por ejemplo, convertir una manga gástrica en un bypass, ¿eh? Entonces, curiosamente, la cirugía de revisión supone la técnica más compleja y más difícil de hacer de todas las bariátricas, y las que necesita acreditaciones más elevadas y un volumen de experiencia más alto. Sí. Sí, los hospitales que empiezan con programas de cirugía bariátrica no son conscientes de que 8 años después de empezar esos programas tendrán otro inicio, otra curva de aprendizaje, que es la de la cirugía de revisión. Es un tema que es interesante, es muy difícil. A nosotros nos vienen pacientes de muchos lugares de España, incluso de Europa, porque la cirugía de revisión tenemos muchísima experiencia, más de 200 casos, y además en España la cirugía de revisión, nos vienen pacientes, por ejemplo, de Reino Unido o de Francia, allí es muy cara la cirugía de revisión, y nosotros prácticamente lo hacemos como una técnica más, ¿eh? Pero allí, como es una técnica que tiene unas tasas de complicaciones ya, digamos, respetables, realmente les suben muchísimo la tarifa. Vienen para aquí, todos. Sí, la verdad es que es el motivo, es decir, no lo hacemos mejor, pero lo hacemos igual y más barato. Entonces, doctor, ¿en qué hospitales se realiza? Nosotros usted? Hemos estado muchos años operando en los hospitales del Grupo NISA, y el viernes pasado hicimos tal vez el primer bypass gástrico que se ha hecho en el nuevo hospital IMED, que está en la pista de Aymuz, que es un hospital con una tecnología impresionante. O sea, operamos con la misma cámara que utiliza Canal Plus para grabar los partidos de fútbol, con cámaras 3D 4K. Bueno, bien. Entonces usamos cámaras, por ejemplo, que pueden, si en el campo está sangrando, puedo sustraer el rojo, la sangre, y ver detrás. Wow. Es decir, con tecnologías realmente impresionantes. Impresionante. Bueno, aquí por todo lo alto, pero eso está muy bien, porque eso es una garantía, un gran equipo, grandes profesionales, y claro, la técnica pues es importante también, y todas estas cuestiones. Evidentemente, vamos a ver una cirugía, les reitero, iremos viendo más cositas a lo largo de los programas, pero bueno, ahora vamos a ver un vídeo muy interesante que es el de bypass gástrico, ¿verdad? Sí, creo que es el que tenemos. bypass gástrico en IDERUX, lo que van a ver. Sí. Vale, pues entonces ponerle mucha atención, y nosotros desde aquí, bueno, pues agradecerle, doctor, a usted su presencia con nosotros. Muchas gracias. Ha sido un honor estar aquí. Bueno, repito, a mí me encanta estar con las grandes figuras. Yo creo que en este caso el doctor es una de ellas. Así que muchísimas gracias, un honor. Repetimos, doctor Miguel Ángel Escartí, Clínica Intraobes, es el director y además, por supuesto, cirujano digestivo, especialista en obesidad y diabetes, cirujano metabólico y bariátrico. Nada menos, ¿eh? Muy interesante todo. Gracias. Bienvenido siempre que quiera, y lo dicho, ponerle mucha atención porque vamos con este vídeo. Es muy interesante. Vamos a verlo. Gracias. Hola, buenos días. Soy Miguel Ángel Escartí, cirujano bariátrico y metabólico, y hoy os voy a explicar cómo hacemos los bypass gástrico en IDERUX. Normalmente hacemos una sala alimentaria de 150 centímetros. Aquí hemos colocado la cámara inicialmente mediante un control visual, un trocar óptico,
y a través de él después insuflamos gas en el abdomen y revisamos la cavidad para que no haya ningún hallazgo no previsto. A continuación colocamos otros 4 trocares más, hasta un total de 5 de 12 milímetros con la disposición que veis. En la parte superior está la cabeza del paciente, que está 30 grados incorporado, en lo que llamamos posición de Antitrendelenburg. Esta es la distribución del equipo. El cirujano se encuentra entre las piernas del paciente, el cirujano ayudante a su derecha, y a la izquierda suele haber 2 instrumentistas. El primer tiempo de un bypass en Iderrux es una sección del yeyuno, unos 50 centímetros del ángulo de Treitsch, para crear el pie de asa del esquema, o llamada también Iderrux. Entonces contamos esos 40-50 centímetros desde el ángulo de Treitsch. A continuación hacemos un grapado bilateral y una sección central del yeyuno con una carga blanca. Abrimos ambas asas y montamos esa anastomosis yeyuno-yeyunal o Iderrux mediante un grapado y sección mecánico con carga blanca. Este es el pie de asa o Iderrux, que se cierra meticulosamente. Hay que cerrar también los espacios que se generan por debajo del meso del intestino. Ya estamos en compartimento superior. A la izquierda vemos el reservorio gástrico sobre una sonda de 12 French, y esta es la anastomosis sobre esa sonda de calibración para que no quede ni muy grande ni muy pequeña. Se hace un doble cierre de la anastomosis con material reabsorbible por encima en el primer plano e irreabsorbible en el segundo. Aquí podéis ver ya la anastomosis completamente finalizada. Este es el estómago remanente por el cual deja de circular el alimento, y el objetivo fundamental es controlar que la anastomosis no fugue. Aquí estáis viendo una insuflación de gas a alta presión sin que burbujee, con el abdomen lleno de agua. Finalmente lo que hemos hecho es saltar el duodeno y parte del yeyuno, y por tanto el paciente de por vida deberá tomar un comprimido de polivitamínico, un hierro y calcio y vitamina D. Muchas gracias, buenos días. Hola amigos, buenas noches, soy el Dr. Escartí y os invito a que sigáis con nosotros en el show de Natalia.